Buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la materia de estadística vamos a continuar con el tema de análisis combinatorio, la parte 2. Bueno, pues vamos a comenzar. Ok, continuamos. Ya hemos visto la clase pasada el tema de permutaciones. Entonces el tema que sigue ahora es combinaciones, que está relacionado. ¿Qué son las combinaciones? Las combinaciones son una técnica de conteo que permite calcular el número de arreglos que se pueden realizar todos o con una parte de los elementos de un solo conjunto, en donde no interesa el orden de los elementos entre sí. El número de combinaciones sin repetición de p elementos elegidos entre los n se denota con la siguiente fórmula. Tenemos la siguiente fórmula, que es esta imagen blanca que tenemos aquí en el centro de la pantalla. Tenemos la letra C, donde tenemos P y tenemos N. Hay otros libros que en lugar de utilizar la letra P utilizan la letra R. Es exactamente lo mismo. Volvemos a ver el símbolo de factorial, que es el signo de exclamación invertido. Entonces la fórmula para las combinaciones va a ser igual a n factorial entre p o r factorial, acuérdense que puede usarse cualquiera de las dos letras, por n menos p factorial. ¿Sale? Entonces esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. Recordemos que p se refiere a los números, a los elementos elegidos de un conjunto total, ¿sí? Que es n, ¿sí? N es el número de elementos totales y p es un pequeño conjunto, una pequeña parte elegida de ese conjunto total de números, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Dice, un estudiante debe responder a 6 de las 10 preguntas de las que consta un examen. ¿Entre cuántos grupos de preguntas distintas puede elegir? Entonces, se trata de determinar el número de grupos distintos de 6 preguntas escogidas del conjunto de las 10, sabiendo que dos grupos coinciden en este caso. El número de grupos de preguntas distintos entre los que se pueden elegir es, utilizando la fórmula de combinaciones, tenemos que el número total de preguntas son 10 y para este caso las n es 10 y p para este caso es 6. ¿Sale? Entonces sustituimos en la fórmula, nos queda 10 factorial arriba y abajo en la división nos queda 6 factorial por 10 menos 6 factorial. Para resolver esta operación lo que tenemos que hacer primero es restar 10 menos 6. Nos va a quedar 4 factorial. En la parte de arriba, en el numerador, lo que tenemos que hacer es ir separando o ir descomponiendo el factorial, que se hace multiplicando todos los números consecutivos. 10 por 9 por 8 por 7 por 9 por 8 por 7 por 6 y me detengo en el 6. ¿Por qué me detengo en el 6? Porque si yo sigo, puedo simplificar un poco y hacer más fácil pues esta operación y no tener que hacer pues una multiplicación o división por números mayores. Entonces si lo reduzco de esta manera va a ser más fácil. Entonces me detengo en el 6, pongo 6 factorial y abajo, si se fijan, tenemos también 6 factorial que está multiplicado por 4 factorial. El 6 factorial de arriba lo puedo eliminar con el 6 factorial de abajo, ¿sí? Eso están ahí marcado con unas líneas rojas diagonales, ¿sí? Indicando que podemos eliminar esos dos. Si los eliminamos, desaparecen por completo y ya nada más nos queda en el numerador 10 por 9 por 8 por 7 y en el denominador nos quedaría 4 factorial, que descompuesto sería 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sale? Hacemos estas multiplicaciones, 10 por 9 por 8 por 7 nos da 5040 y 4 por 3 por 2 por 1 nos da 24. ¿Sí? Dividimos 5040 entre 24, nos da 210.
210 son el número de combinaciones con el que se pueden combinar las 6 preguntas de las 10 que nos está dando este problema. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver otros dos ejemplos. El ejemplo 2 dice: ¿de cuántas maneras podemos elegir 3 bolas en una única extracción? ¿Sí? Entonces, utilizando la misma fórmula que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, vamos a tener que el número total de bolas de la urna son 5 y el número de bolas que queremos combinar nada más son 3 de esas 5. Entonces, sustituyendo en la fórmula nos queda 5 factorial en el numerador, o sea en la parte de arriba, y tenemos abajo 3 factorial por 5 menos 3. Acuérdense que restamos primero 5 menos 3, nos da como resultado 2, y en el numerador, en la parte de arriba, tenemos que empezar a descomponer el 5 factorial. Nos quedaría 5 por 4 por 3 factorial, para que se pueda eliminar ese 3 factorial de arriba con el 3 factorial de abajo. Eliminamos ambos 3 factoriales y nos queda 5 por 4 y abajo nos queda 2 por 1, que es la descomposición del 2 factorial. El resultado final nos quedaría 20 entre 2 igual a 10. ¿Sí? Entonces de esta manera se resuelve este ejercicio, muy sencillo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice: calcula el número de combinaciones de 10 elementos tomados de 4 en 4. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aplicamos en la fórmula, nos queda, si son 10 elementos en total, de los cuales vamos a extraer 4 elementos en total, de los cuales vamos a extraer 4. Entonces tenemos que es 10 factorial entre 4 factorial por 10 menos 4 factorial. Esto es igual a 10 factorial entre 4 factorial, 6 factorial. El resultado nos da 210. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Vamos a ver las diferencias entre combinaciones y permutaciones. Las permutaciones son agrupaciones en las que importa el orden, y las combinaciones son agrupaciones en las que el contenido importa, pero el orden no. Vamos a ver la siguiente tabla. Tenemos del lado izquierdo permutaciones y del lado derecho tenemos combinaciones. Del lado izquierdo vamos a ver un ejemplo que aplica para permutaciones. Dice: si tenemos 4 equipos de fútbol A, B, C y D, ¿de cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón? Vamos a ver de cuántas maneras podemos ordenarlos. Entonces en 2, que es campeón y subcampeón. Tenemos todos los equipos de fútbol con los que se cuentan. Entonces si ordenamos de 2 en 2, sería A con B, A con C, A con D. B con A, B con C, B con D, C con A, C con B, C con D, D con A, D con B y D con C. En total, si sumamos todos estos, si los contamos todos los grupos que acabamos de hacer, nos dan 12. Ese es el número total de permutaciones. ¿Sí? Son el total de combinaciones importando el orden. Es decir, da lo mismo tener AB que tener BA. O sea, no nos afecta. Ambas combinaciones son válidas. ¿Sale? Eso es la permutación. En la parte de abajo tenemos la fórmula de las permutaciones, que ya la vimos en la clase pasada, y vemos el ejemplo resuelto con esta fórmula. Si ponemos 4 factorial arriba entre 4 menos 2 factorial, recuerden esa fórmula, desarrollamos el factorial arriba y abajo, que sería 4 por 3 por 2 por 1, y abajo sería 2 por 1. Ya una vez que restamos 4 menos 2 nos da 1, perdón, 4 menos 2 nos da 2. Nos queda el resultado 12, ¿sí? Que es el número total de permutaciones que tenemos para este ejemplo. ¿Sale? Del lado derecho de la tabla tenemos otro ejemplo que ahora aplica para combinaciones.
es el mismo caso. Dice, si tenemos 4 equipos de fútbol, A, B, C y D, ¿cuántos son los posibles partidos para definir los títulos de campeón y de subcampeón? ¿Sale? Para definir los títulos de campeón y de subcampeón, solamente podemos elegir ya sea que el ganador sea A y que el subcampeón sea B, en otro caso puede ser el ganador A, es el campeón A, y el subcampeón C. En otro caso será el campeón BD y en otro caso será CD. Si se fijan en estos casos que estamos hablando de combinaciones, aquí decimos que el orden no importa, ¿sí? Aquí sí tenemos que pues manejarlo de la siguiente manera, así como lo estamos haciendo. No podemos poner AB y BA, ¿sí? Porque no es lo mismo tener que A sea el campeón y que B sea el subcampeón, a que B sea el campeón y que A sea el subcampeón. No pueden ser al mismo tiempo ambos, o es uno o es otro, ¿sí? A eso se refiere las combinaciones. En la parte de abajo tenemos la fórmula de las combinaciones, que son n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Acuérdense que hay libros que manejan la r y otros libros que manejan la p. Es indistinto, sirve para lo mismo, se utiliza para lo mismo, ¿sale? Si sustituimos los datos, nos quedaría arriba 4 factorial y abajo nos quedaría 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Desarrollamos o descomponemos el 4 factorial arriba, nos quedaría 4 por 3 por 2. El 2 factorial lo dejamos así, porque abajo tenemos también otro 2 factorial. Y eliminamos esos 2 factorial y nos queda nada más 4 por 3, 12, entre 2, que abajo nos quedó 4 menos 2, nos quedó 2 factorial, descompuesto nos queda 2 por 2. Entonces nos queda 12 entre 2 es igual a 6, ¿sale? 6 es el número de combinaciones que tenemos que tenemos para este ejercicio que nos está preguntando el número de combinaciones. Entonces, como resumen, nada más hay que recordar que para las permutaciones el orden sí importa, y que para las combinaciones el orden no importa, ¿sale? Entonces, para las permutaciones siempre van a ser un número mayor de combinaciones porque se van a poder repetir la manera en cómo ordenemos los datos. Y para las combinaciones, ahí sí no se pueden repetir. Acuérdense de esta regla. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora el tema de probabilidad. La probabilidad asociada a eso o evento aleatorio es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número de entre 0 y 1 o un porcentaje entre 0% y 100%, donde un suceso imposible tiene probabilidad 0 y un suceso 0. Con este tema, la probabilidad constituye un importante parámetro en la determinación de las diversas casualidades obtenidas tras una serie de eventos esperados dentro de un rango estadístico. Los 3 métodos para calcular las probabilidades son la regla de la adición, la regla de la multiplicación y la distribución binomial. En esta clase vamos a ver únicamente la regla de la adición, que es la siguiente. La regla de la adición o regla de la suma, también conocida, establece que la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento en particular es igual a la suma de las probabilidades individuales, si es que los eventos son mutuamente excluyentes, es decir, que 2 no pueden ocurrir al mismo tiempo. Ok, por un lado tenemos A y tenemos un símbolo que parece una U invertida. A este símbolo que parece una U invertida lo vamos a llamar intersección. Así es como se le llama a este símbolo. Entonces, siempre que lo veamos vamos a decir intersección, ¿sale? Entonces, A intersección B va a ser igual y tenemos un símbolo que parece una O tachada.
ese símbolo significa conjunto vacío. A intersección de B es igual a conjunto vacío, es decir que son mutuamente excluyentes. Entonces, acuérdense que mutuamente excluyentes significa que no pueden ocurrir dos eventos al mismo tiempo, ¿sale? Si no pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces vamos al mismo tiempo, ¿sale? Si no pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. La P significa probabilidad. Probabilidad de A, la U que tenemos ahí la vamos a llamar como unión, ¿sí? Significa una unión. Entonces, la probabilidad de A unión B es igual a de A más la probabilidad de B. Vamos a considerar que las letras A y B son dos eventos independientes, es decir, A es un evento y B es otro evento, ¿sale? Por otro lado, si A intersección B es diferente del conjunto vacío, significa que no pueden pasar al mismo tiempo. El que no sean excluyentes significa que sí van a poder pasar dichos eventos al mismo tiempo, ¿sale? Esto es para que les quede un poquito más claro lo que significa esto de que no son mutuamente excluyentes. Más adelante veremos ejemplos y espero que les quede un poco más este concepto. Entonces, cuando no son mutuamente excluyentes, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿sale? Entonces, acuérdense de estas dos fórmulas, son las que vamos a estar utilizando. Y aquí tiene una pequeña, nos da una pequeña indicación, una pequeña nota. Dice que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de ocurrencia simultánea de los eventos A y B, ¿sale? Entonces es la probabilidad de ocurrencia simultánea, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? De que ocurran los eventos, tanto el evento A como el evento B. Muy bien. Vamos a continuar. Ok, vamos a ver un ejemplo de probabilidad. Sean A y B dos sucesos aleatorios con probabilidad A, o sea, la probabilidad de A va a ser igual a 3 entre 8, 3 octavos, ¿sí? La probabilidad de B va a ser igual a 1 medio y la probabilidad de A intersección B va a ser igual a 1 medio. Nos pide hallar la probabilidad de A unión B. Dice, nota, los eventos A y B no son mutuamente excluyentes. Si no son mutuamente excluyentes, entonces ya sabemos que tenemos que usar la segunda fórmula, ¿sí? De la lámina anterior, ¿sí? Que fue lo que vimos hace un momento. Entonces la fórmula es, la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y estos, nada más lo que tenemos que hacer aquí es sustituir los valores. Tenemos que la probabilidad de A es 3 octavos, la probabilidad de B es 1 medio y la probabilidad de A intersección B es de 1 medio. Si sustituimos en la fórmula, lo único que tenemos que hacer es sumar estos tres valores. Acuérdense la manera como se suman fracciones. Buscamos el común denominador y lo ponemos en el numerador. En este caso el común denominador de 8, 2 y 2 es 8. Entre 8 nos da a 1 y lo multiplicamos por 3, que es el numerador de la primera fracción. 8 entre 8 es 1, por 3 nos da 3 y lo ponemos en el siguiente resultado. 8 entre 2, ahora vamos a dividir 8 entre 2, resultado 4 por 1, 4. Ahora dividimos 8 entre el otro 2 de la tercera fracción y nos vuelve a dar otra vez 4. Lo multiplicamos por 1 y nos sigue dando 4, ¿sale? Entonces ahora hacemos la suma y la resta correspondiente, que es 3 más 4 menos 4, más 4 menos 4, nos va a dar como resultado 3. Y lo dividimos entre 8, entonces el resultado para esta probabilidad de A unión B va a ser 3 octavos. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, sean A y B dos sucesos aleatorios con probabilidad de A igual a 2 quintos y la probabilidad de B igual a 6 décimos. Nos pide hallar la probabilidad de A unión B y nos dice en la nota que los eventos A y B son mutuamente excluyentes.
quiere decir que vamos a utilizar la primera fórmula, que es la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces solamente sustituimos los datos, que es 2/5 más 6 décimos. Buscamos el común denominador, que en este caso será 10, y dividimos 10 entre 5, nos da a 2 por 2, 4, ¿sí? Es entre el 5 del numerador de la primera fracción y lo multiplico por el numerador, que es el número que está arriba en la primera fracción, que es 2. Entonces 10 entre 5 es a 2, por 2, 4. ¿Sale? Lo mismo hacemos con el siguiente fracción, que es 10 entre 10 nos da 1. 1 por 6 nos da 6. Sumamos 4 más 6 y nos da 10. 10 entre 10 nos da 1. ¿Sale? Entonces el resultado para esta probabilidad de A unión B, perdón, será de 1, ¿sale? Esa es la probabilidad, o del 100%. Muy bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Les doy las gracias por su atención, por haber estado escuchando y viendo esta presentación. Nos vemos la siguiente clase y cualquier duda que tengan, pues pueden decírmela